Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia. Queremos fijar la postura del grupo parlamentario a la luz del el veto que ha mandado el gobierno federal. En primer lugar, sostener y refrendar lo que habíamos previsto, que le iba a quedar grande la oportunidad del veto al presidente de la República. Ha hecho un veto parcial, solo se ha ocupado de congraciarse con el empresariado y se olvidó de las 600,000 firmas que empujaban el 3 de 3. No ha observado los artículos 27 y 29, que era el verdadero clamor ciudadano. Los 600,000 firmas exigían transparencia y combate a la corrupción a través de un 3 de 3 de políticos. El error que se cometió después en el artículo 32 fue una cortina de humo que aprovechó el gobierno federal para discutir el artículo 32 y dejar de reflexionar sobre lo que no se concedió en materia del 27 y el 29. Que quede claro que nosotros siempre estuvimos listos para discutir ambos artículos. Todavía no se había reunido Emilio Gamboa y el diputado Ramírez Marín con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Acción Nacional ya tenía lista una propuesta legislativa para remediar tanto el 3 de 3 de los políticos como la pifia del 3 de 3 de los empresarios. Todavía el presidente no había tomado una decisión y Acción Nacional ya tenía una propuesta de contrarreforma en la mesa. Habremos de revisar la propuesta que ha mandado y yo cedería el uso de la palabra para esos efectos a la diputada Romero, no sin antes volver a lamentar que el presidente tuvo la oportunidad de colocarse por encima de sus legisladores y no lo hizo. Demostró que está al mismo nivel de visión, de responsabilidad y de transparencia que sus legisladores federales. Complementar lo que ha dicho mi compañero respecto a este veto parcial que el presidente de la República ha enviado a las mesas directivas, a la Comisión Permanente del Congreso, decir que, bueno, este reconocimiento que está haciendo el presidente, utilizando la facultad que tiene de hacerlo, del fracaso del ejercicio de la política en la Cámara de Diputados, en el Congreso en términos generales. El grupo parlamentario del PAN, desde que recibimos la minuta de la Cámara de Senadores, advertimos claramente estos dos errores graves. No se está siguiendo el espíritu de esta propuesta ciudadana en el artículo 27 y el artículo 29, y se está introduciendo una cláusula o un artículo a través de las fracciones A y B del artículo 32, que no tiene nada que ver con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. En Acción Nacional estamos fundamentalmente a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y en una lucha constante en contra de la corrupción. Y queremos que todos seamos transparentes y que tengamos la claridad de presentar ante la sociedad los ingresos, los egresos, la evolución patrimonial. Pero esta ley de responsabilidades es precisamente ley de responsabilidades de los servidores públicos. Ese fue el error que no advirtieron los diputados del PRI y que cuando lo advirtieron no tuvieron la capacidad de reconocer un error que se había cometido y de ejercer su facultad legislativa como Cámara Revisora para revisar lo que se había hecho erróneamente en el Senado de la República. La existencia de un Congreso bicameral tiene razón de ser y al haber simplemente ignorado la argumentación clara, concreta, que se les estuvo dando por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y, por cierto, del resto de los partidos de oposición, no tuvieron la capacidad de hacer política, de dialogar y de revisar esa minuta llegada del Senado como corresponde precisamente a una Cámara Revisora. Hoy es muy feo decir se los dije, pero efectivamente se los dije. El PAN lo advirtió, el PAN buscó la forma de que se remediara ejerciendo nuestras facultades y no fue así. Hoy estamos, por supuesto, dispuestos a revisar a fondo este veto parcial que ha mandado el presidente de la República
en su momento a seguir el proceso legislativo para que se apruebe y también a pedir, además de seguir haciendo el señalamiento de que el veto del presidente debió haber tomado en cuenta el sentir de la iniciativa ciudadana, también esperar a que el Comité de Participación Ciudadana, que de acuerdo con lo que ha quedado en la iniciativa aprobada en esta Cámara de Diputados, será quien elabore el formato para las declaraciones públicas, lo haga precisamente respetando claramente el sentir de la sociedad civil que presentó la iniciativa ciudadana a este Congreso para que fuera tomada en cuenta. Pero respecto al artículo 29, aquí nosotros hicimos nuestra tarea como diputados. El Partido Acción Nacional siempre se ha pronunciado, insisto, por el respeto de estas firmas que presentaron la ley 3 de 3. Sin embargo, hoy legislativamente no se puede hacer nada porque la normatividad legislativa dice claramente que lo que se tendría que discutir sería exclusivamente lo que concierne al veto parcial que hizo el presidente de la República. Ya no podríamos nosotros incorporar una modificación adicional a lo que está mandando el presidente. Tendremos que legislar sobre lo que él mandó, es decir, el artículo 32 y todos aquellos que tienen relación con este asunto de la obligatoriedad de los particulares a presentar 3 de 3. Eso es sobre lo que tendríamos que legislar. Analizaremos a fondo el contenido del veto, lo hemos visto de ayer a hoy de manera breve, sobre eso tendremos que legislar. Y sobre el 29, por lo pronto no se puede ya hacer nada, por eso dije yo que tendríamos que insistir y hacer votos porque el Comité de Participación Ciudadana, que será hoy quien determine el formato sobre el que los servidores públicos tenemos que hacer pública nuestras declaraciones, respete el espíritu de la iniciativa que se presentó por parte de los ciudadanos. Eso es lo que tendríamos que hacer. Es que ahí está anidada la perversidad dentro del veto, porque si el presidente hubiese promulgado y toda la ley hubiese entrado en vigor, lo que decían los diputados federales del PRI, hay que decirlo con toda claridad, la razón que invocaban para no aceptar la reserva que presentó la diputada Guadalupe Murguía era: no hay problema, lo arreglamos con una contrarreforma en septiembre. Ellos decían que saldría más rápida la contrarreforma que cualquier otra solución. Cuando el presidente veta solo el 32, jurídicamente es imposible abrir el corchete del resto del instrumento jurídico. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Ajustar la propuesta del PAN al veto y que una vez que se haya zanjado el veto, se pueda volver a presentar una nueva reforma y adición a una iniciativa mejorada en el 32 y ya promulgada por el presidente de la República, pero no vamos a poder discutir ambos artículos en el mismo instrumento, lo cual también pone de manifiesto lo que decían los diputados del PRI, no fue la solución que el presidente le dio y que el pretexto del PRI para no votar a favor de la reserva del PAN tampoco tuvo eco dentro de la presidencia de la República. Yo no puedo presentar y formalmente pedir que se discuta el 29 hasta que no esté promulgado en el diario oficial. Depende, está enlistada. Lo que tendremos que hacer es ajustarla porque la iniciativa contempla el 27, el 29 y el 32. Habrá que ajustarla a lo que ha modificado en la situación política el presidente y que ya no hable del 32, solo el 27 y el 29. Pero no podemos discutirla hasta que se haya promulgado en el diario oficial la solución que el Congreso le dé en definitiva al 32. No, el presidente está ejerciendo su facultad y nosotros, en ese sentido, continuando con el proceso legislativo, tendremos que legislar sobre ese veto. No hay inconstitucionalidad en este sentido. Bueno, el segundo año de esta 63 legislatura corresponde precisamente al Grupo Parlamentario del PAN presidir la mesa directiva. Esta mesa directiva se instala formalmente el 1 de septiembre. Teóricamente podríamos hasta el día último de agosto, no será así, en la práctica habría que hacerlo antes,
Pero yo les quise decir que esto realmente no es un tema que se haya discutido en el grupo. Efectivamente, se han manejado nombres de muchos legisladores o de algunos legisladores, pero esto hasta el momento ni se ha discutido en el grupo, ni tiene ningún grado de límite de tiempo para discutirse. En el mes de agosto, seguramente en la reunión plenaria de los diputados, se pondrá a consideración del grupo la escucha de algunos puntos de vista y opiniones para definir finalmente, pero en este momento no es un tema que nos ocupe como grupo parlamentario. El tema de la mesa directiva es un tema que recae en la responsabilidad de Ricardo Anaya y de Marco Cortés. Yo estaría a lo que resuelvan ellos dos. No tengo por qué hacer cabildeo, ni tengo por qué moverme para salir en la foto. Esto no es el PRI para que alguien se mueva para salir en la foto. Es una decisión que toman los dirigentes de mi partido y estoy seguro que tanto Cecilia como yo estaremos en lo que resuelve el partido. Déjame empezar por decirte una cosa, Maxi. El Congreso no trabaja para Enrique Peña Nieto. Entonces nosotros estaríamos por un extraordinario bajo varias circunstancias. Primera, no para que él nos diga cómo y cuándo, no para solo discutir el veto. Se tendría que construir un acuerdo que incluyera varias cosas. Uno, una redacción consensada para solucionar el 32C. A mí no me parece que sea correcto volver a convocar a un periodo extraordinario sin dictámenes previos. Entonces, lo primero que tendríamos que tener es un dictamen que ya tuviese resuelto el tema del 32. Y habiendo dicho eso, como no trabajamos para Enrique Peña Nieto, también tendría la Junta de Coordinación Política que incluir en la agenda del periodo extraordinario pues una batería de temas de interés de otros grupos parlamentarios, ni modo que solo sesionemos para lo que le interesa al presidente de la República. Así que en la medida en la que se den esas dos situaciones, un periodo extraordinario solo con dictámenes previamente consensados y con una agenda previamente consensado, habría condiciones para el extraordinario. Yo no quisiera volver a ir a un extraordinario como el que vivimos, sin dictámenes previos y sacándolos ya convocados, y mucho menos solo para lo que le interesa al presidente de la República. Una precisión, ¿ustedes están porque los empresarios salgan o no? No nos equivoquemos, el primer partido que luchó por sacar el 32C fue Acción Nacional, y el que lo subió a tribuna fue la diputada Guadalupe Murguía del PAN, antes que cualquier otro partido en la Cámara de Diputados y antes que cualquier otro partido en la Comisión Permanente. Solamente diría que el dólar subió de 18.50 a 19.50. Me parece que no hay mucho más que decir, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México nos digan que no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa y creo que debemos de tomar precauciones, aparte del gobierno tendrá que tomar decisiones sobre qué hacer y cómo manejarnos. Por otro lado, fue una decisión que se tomó a partir de un referéndum en la Gran Bretaña y que seguramente va a tener complicaciones en el entorno global. La Unión Europea tiene que replantearse muchas cosas y la Gran Bretaña también, pero por lo que respecta a la repercusión en México, yo planteo simplemente esto que todos estamos viendo, casi $1 subió el dólar y bueno, ya había subido 4 pesos antes, ¿no? Esto tampoco es por lo que pasaba en Gran Bretaña, habría que preguntarse qué está pasando en México. Exactamente, también eso tendrá que revisarse, es decir, no me parece que no pase nada y el recorte que se está anunciando, pues también habrá que ver, como se ha dicho, quién va a asumir ese recorte, en qué se va a recortar, no son decisiones muy fáciles. Yo quisiera compartir una reflexión, a ver, bien lo dice Ceci Romero en términos del dólar y el recorte de 30,000 millones de pesos, pero déjame poner una reflexión, provocar una reflexión en voz alta. James Cameron ha presentado su renuncia porque el pueblo de Gran Bretaña o de Inglaterra, en este caso específicamente, tomó una decisión que él no comparte, pero que él respeta. Y como no la comparte, se hace a un lado. En México, 600,000 firmas pidieron el 3 de 3 para los políticos y lo bloqueó el PRI. Y el presidente, a diferencia de James Cameron, que supo escuchar a su pueblo y hacerse a un lado cuando su pueblo ganó una batalla política, en México el presidente no supo escuchar a su pueblo y no le dio la oportunidad de un veto para corregir el error de estos legisladores.
Nada más comparemos cómo se expresan el pueblo de Inglaterra, el pueblo de México y cómo reacciona el primer ministro James Cameron y quien encabeza la presidencia de la República de México. Pues, afortunadamente ya sesionó el Congreso local, hay avances. Creo que la pregunta no es para nosotros, es para Arely Gómez. Ella pudo haber actuado al día siguiente que salió la declaración de procedencia de aquí. Lo que pasó en Culiacán era un mero trámite para que se le diera vista al Congreso local. La pregunta es para Arely Gómez, ¿no? Y para estos agentes del Ministerio Público que vinieron aquí a pedir la declaración de procedencia. No, pues pitonizos no somos. Lo que hay que hacer es preguntarle a Arely Gómez por qué no tiene… Pues mi lectura es que no ha hecho gran cosa. ¿Por qué? Es una pregunta para Arely Gómez. Bueno, primero decir que estamos muy contentos de que el pueblo de Chihuahua finalmente va a regresar a ser gobernado por un chihuahuense que sabe lo que quiere para Chihuahua. Segundo, reiterar lo que se ha dicho con insistencia, todas estas manifestaciones y la violencia que se trató de generar fue a partir de infiltrados del propio gobierno del gobernador actual. Y tercero, el tiempo y el lapso que hay de aquí al 3 de octubre, pues el gobernador de Chihuahua deberá ser muy cuidadoso para que realmente, cuando debe empezar legalmente un proceso de transición, tenga la capacidad de hacer una entrega de gobierno para que los chihuahuenses puedan tener un gobierno democráticamente electo. Sí, me parece importante que el secretario de Hacienda explique esos 31,000 millones de pesos del recorte que están anunciando, de dónde se van a tomar, cuál va a ser el recorte, qué ramos va a afectar, y esto por supuesto tiene que ver con el Congreso y con la representación popular.